Desde un arquero con múltiples brazos hasta una atajada para quedar campeón del mundo. Estas son las 20 atajadas más increíbles del mundo. Y en primer lugar tenemos una doble salvada increíble de uno de los porteros más subestimados de todos los tiempos. En lo que hubiera sido uno de los mejores autogoles de la historia que hayamos visto, este defensor puso en aprietos a su arquero. Pero parece que Gregory Coupet es todo un volador e hizo esta increíble atajada. Y hablando de porteros que pueden volar, el próximo arquero se convirtió en Superman. La gente del Sevilla creía haber marcado un gol impresionante, pero Ter Stegen se suspendió en el aire para realizar esa atajada. ¡Wow! ¡Por Dios! Ay, hermano, no sabía que los humanos podían volar, pero estoy seguro que el próximo arquero vio esto y dijo: tranquilos, aquí estoy yo. James Maddison cobró un tiro libre perfecto y estaba a punto de celebrarlo. Pero entonces Aaron Ramsey arruinó todo. Ya va. ¿Qué? Bro, ¿cómo vas a detener eso? No es de extrañar que el legendario portero Peter Schmeichel le llamara la mejor atajada que había visto en años. La verdad es que esta atajada fue desde muy lejos, pero la siguiente fue a quemarropa. Erling Haaland puede ser uno de los delanteros más letales, pero recibió la mayor sorpresa de su vida en un partido contra el United. Erling Haaland recibió un centro y estaba a solo 2 metros de la portería, pero Onana sorprendió a todos al realizar esta atajada. Para un portero que ha recibido más de 80 goles en la temporada, esta atajada le salvó la vida, pero estoy seguro que Onana sacrificaría todo para ser tan bueno como el próximo arquero. En la temporada 96-97 de la Premier League, Newcastle y el United luchaban para ver quién era campeón, con 4 puntos que los separaban. Ambos equipos sabían que un partido entre ellos decidiría el campeón. Así que llegó ese día. Peter Schmeichel solo tenía una cosa en mente: impedir que cualquier balón entrara a la portería. Newcastle siguió atacando al United, pero las increíbles atajadas de Schmeichel igualaron cada tiro. Con la presión al máximo, los jugadores de Newcastle entendieron que el partido había terminado cuando Schmeichel hizo esto. Dios mío, y pensar que luego el United ganó la liga y ese partido es alucinante. Pero a pesar de sus actos heroicos, esta atajada solo fue buena para el puesto 16. Todavía falta mucho para el top 3, donde verás a un portero que no hizo ni una ni dos, sino 3 atajadas en 3 segundos. Pero antes de llegar allí, veamos una de las mejores atajadas en la historia de la Champions. Si alguna vez has jugado al fútbol en cualquier nivel, sabrás que los porteros luchan por salvar cada balón que cae al suelo, pero cuando eres Schmeichel no existen atajadas difíciles. Todos en ese estadio debieron pensar que eso era gol, pero Schmeichel cambió la dirección en el aire para producir una de las mejores atajadas de la historia de la Champions League. Pero parece que la receta para ser un buen arquero es llamarte Peter. Porque el siguiente arquero también se llama Peter. Peter Cech acababa de fichar por el Chelsea en el 2004. Estaba ansioso para demostrar su talento cuando el Chelsea pagó por él. En un partido de la Eurocopa entre Holanda y República Checa, Cech finalmente tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades.
¡Wow! Mira ese disparo, debía haber sido gol. La repetición muestra que Šeš, de alguna manera, empujó el balón extendiendo las puntas de sus dedos. Esta atajada fue clave para que la República Checa ganara el partido. Pero incluso acrobacias como estas no es nada con el siguiente arquero, míralo por ti mismo. En un partido intenso entre el Liverpool y el City, Salah pensó que finalmente había tenido la oportunidad de meter gol, pero cuando el balón estaba a punto de cruzar la línea, Walker salió de la nada e hizo esto, míralo por ti mismo. Por Dios, Walker está loco, estaba dispuesto a romperse la espalda. Seguro Salah lo odia. Para un tipo que ni siquiera era portero, esto es impresionante. Al, did you volunteer or were you chosen? I think it was a little bit of both. I try and sometimes banter the keepers in training, telling them to catch it and stuff, but as I found tonight, sometimes you do have to take 2 touches. Pero incluso esto no es nada comparada con esta atajada, que no se puede hacer ni siquiera en el FIFA. Si has jugado al FIFA o como se llame hoy en día, sabrás que un tiro certero desde el borde del área es prácticamente imparable, y mucho menos en la vida real, pero ese día el portero del Barcelona, Ter Stegen, no le importaban las reglas. Ya va, ¿qué? Isco recibió el balón en el borde del área y hizo uno de los tiros más finos que jamás hayas visto, pero Ter Stegen dijo no, aquí no. Increíble. Ay, lo siento, Isco, es que Ter Stegen es de los mejores porteros. No es de extrañar que le llamen el Spider-Man. Pero incluso estos reflejos sobrehumanos no son nada comparado con una atajada que hizo que España ganara la Copa del Mundo. El Mundial del 2010 no pudo haber sido más perfecto, literal es uno de los mejores mundiales de la historia. En el minuto 61 de la final, Casillas se encontró mano a mano contra Robben en su prime, y ocurrió una de las mejores atajadas. A pesar de lanzarse hacia el lado equivocado, Casillas estiró la pierna para negarle ese gol a Robben. Por Dios, nadie podía creer lo que había pasado. Esta atajada resultó crucial, ya que España ganó la Copa del Mundo 1-0 en los minutos finales del partido. Y hablando de atajadas ganadoras de copas, este siguiente portero negó un gol a un futbolista que tenía un cuento de hadas, pero no sucedió. La mayoría de la gente recuerda la Copa del Mundo del 2006 por muchas cosas, la mala defensa italiana y lo que pasó con Zinedine Zidane. Sin embargo, algo pasó también en ese partido que pudo alterar el encuentro. En el minuto 103 de la prórroga, Zidane remató de cabeza en el área pequeña, el que seguramente iba a hacer gol. Entonces Buffon arruinó su final feliz al hacer esto. ¿Cómo pudo detener una atajada en una distancia tan corta? Tengo muchas preguntas, pero esta atajada aseguró que el partido permaneciera empatado y más tarde Italia ganó por penales. Me pregunto, ¿y si Zidane hubiese marcado ese gol? Probablemente nunca hubiésemos visto ese cabezazo a Materazzi. Pero incluso esta atajada solo sirvió para el top 10, todavía queda mucho para el top 3, donde verás a un arquero que inventó un nuevo estilo de patear una pelota. Pero antes, centrémonos en una de las mejores atajadas de la historia de la liga. Casillas ha demostrado ser uno de los mejores porteros de todos los tiempos, y hay personas que pensaban que él era malo. Pero en 2010 literalmente le cayó la boca a todas las personas que lo criticaban. Míralo por ti mismo. En el 2009, en un partido de Sevilla contra el Madrid, hizo esta atajada.
Uy Dios, eso tuvo que haber sido uno de los goles más seguros de todos los tiempos, pero Casillas dijo no y saltó como un pescado. Esa atajada literal fue increíble. Pero a diferencia de Casillas, el siguiente portero se convirtió en un héroe para todos al hacer una parada que desafió la gravedad. Después de haber concedido un vergonzoso gol de falta en el Mundial del 2002, Seaman fue duramente criticado y muchos sugirieron que lo retiraran por completo del deporte, pero Seaman no aceptó eso y eligió hacer un juego perfecto para callar las bocas a sus críticos. En su partido número 1000 como profesional, su equipo, el Arsenal, apenas había mantenido su ventaja de 1-0 cuando un saque de esquina se convirtió en un caos total. ¡Wow! ¿Cómo pudo ajustar su cuerpo y hacer eso? ¡Qué manera de silenciar a tus enemigos! Pero incluso esta locura no fue nada comparada con este portero que hizo esta atajada sin mirar. Puede que Ben Amos no sea un portero popular, pero si eres fanático de las atajadas, tienes que ver esto. En un partido contra el Shrewsbury Town, Stefan Paine ya había driblado al defensor y al portero con una buena finta, y cuando estaba a punto de meter el gol a portería vacía, esto sucedió. ¡Ay, Dios mío! Ni siquiera estaba mirando la pelota ni el jugador, pero sabía cuál era el momento adecuado para lanzarse. Deberíamos llamar esto suerte o la mejor atajada de todas. De cualquier manera, el reflejo de este tipo podría estar a la par de Flash. Y hablando de reflejos rápidos, mira esta atajada de Jordan Pickford. Cuando el Everton se enfrentó al Chelsea en el Goodison Park, Jordan Pickford tuvo la suerte cuando un disparo pegó en el poste y se desvió. Pero en lugar de tumbarse al suelo, se puso de pie, como un gato para atajar esto. Y pensar que ese hermano se golpeó la costilla con el poste y quedó atrapado en la red. Hay que ponerse de pie y aplaudirlo, al igual que sus fans lo hicieron. Pero incluso ese sacrificio no es nada comparado con un portero que salva un tiro que entraría el 99% de las veces. Manuel Neuer es posiblemente el mejor portero de la historia. Si buscas en YouTube sus atajadas, verás que no es mentira. Este hombre ha realizado atajadas impresionantes, pero esta que hizo contra Italia simplemente es una de las mejores. Imagínate que eres un aficionado italiano viendo este partido, entonces cuando crees que es un gol seguro para tu equipo, el portero contrario hace esto. Que se convirtió en Usain Bolt. Ya va. ¿Qué? Pero antes de eso, llevemos las cosas a otro nivel y empecemos por una de las mejores actuaciones en Champions. Después de perder la Liga de Campeones en el 2018 ante el Madrid, el Liverpool llegó a una final de Champions en el 2022 con la venganza en mente. Pero no sabían que estaban a punto de enfrentarse a uno de los mejores arqueros de la historia. El Liverpool siguió atacando al Madrid desesperado para anotar un gol, pero cada vez que intentaba marcar, Courtois estaba ahí para detener el balón. Sadio Mané pensó que había marcado cuando soltó un derechazo en el borde del área, solo para que Courtois hiciera esta tajada. Y si no es suficiente para ti, mira esta atajada que le hizo a Salah. En total, realizó 9 paradas en ese partido. El Madrid ganó 1-0 gracias a la actuación de Courtois y terminó la campaña realizando 59 atajadas con una tasa de salvación del 80%. No es de extrañar que hasta le hicieran memes en internet como estos.
Pero incluso una brujería como esta no es nada comparada con un portero que no hizo ni una ni dos, sino 3 atajadas en 3 segundos. Desde que el Atlético fichó a Johan Oblak, ha sido fundamental para las tácticas de Simeone. En un partido contra el Leverkusen, Oblak demostró lo bueno que es haciendo esta jugada que yo creo que no se va a volver a repetir. Bloqueó 1, 2 y 3 intentos de anotar. Y de alguna manera el balón nunca entró. Debido a la increíble energía necesaria para hacer esto, tuvo que desmayarse después de esta triple atajada, una de las más locas que jamás he visto. Pero ni siquiera Oblak ha estado preparado para lo que hizo el siguiente portero, porque ahora solo nos quedan 2 puestos. Las cosas se van a poner aún más locas. En lo que se suponía que era un partido amistoso entre Inglaterra y Colombia, René Higuita lo convirtió en un partido memorable. Reconocido por su estilo de portero algo loco y de alto riesgo, era simplemente un placer verlo jugar, pero ni siquiera el Pulpo Paul podría haber predicho lo que sucedió después. Cuando un centro inofensivo entró en el área tras el ataque de Inglaterra, Higuita decidió hacer esta locura. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life? Brother, movió sus piernas en el aire para crear lo que hoy se conoce como la patada de escorpión. Un movimiento que las calles nunca olvidan, pero incluso tal actuación de atletismo solo fue buena para el puesto 2, porque ahora es el momento que todos estábamos esperando. Esta es la atajada más loca del mundo. Ladies and gentlemen, on his 300th appearance for Manchester City, Joe Hart has broken a record. 4 Premier League Golden Gloves. Los derby de Manchester siempre han estado llenos de dramatismos. 2 equipos de una misma ciudad entregándolo todo solo por el orgullo. Pero nadie podría haber preparado a los aficionados para lo que estaba a punto de pasar en el derby del 2008. El City estaba desesperado por marcar un gol y envió a todos los jugadores, incluido al portero, a atacar en un córner. Pero como la esquina estaba bien defendida, el Manchester United de repente se encontró con una portería vacía para disparar. Pero en un giro loco de los acontecimientos, el portero del City, Joe Hart, se convirtió en Usain Bolt e hizo esta jugada increíble. En un segundo estaba en el campo del United, al segundo siguiente estaba deteniendo un gol con una velocidad y una agilidad impresionante. Creo que este arquero eligió el deporte equivocado. Aún así, estos porteros podrían realizar alguna de las atajadas más locas, pero no es nada comparado con el increíble costo que tiene el trofeo de la Copa del Mundo. Y otros datos que seguro no me vas a creer. Haz clic en el siguiente video para descubrir las 16 cosas que no sabías sobre el fútbol.